Vale, esto es demasiado raro para mí. Es el primer vídeo que estoy filmando en español. Y se me hace muy raro. Así que, por favor, no me odien si tardo un poco en hablar a veces o si me trabo un poco, porque no estoy acostumbrada a hacer vídeos en español. Simplemente estoy acostumbrada a hablar con gente, obviamente, en español, pero... escribí una especie de guión para seguir, porque hay muchísimos temas que cubrir y no quiero hacer que este vídeo sea muy largo, porque no les quiero aburrir y quiero asegurarme de que respondo a las preguntas más importantes y no me voy por las ramas, que eso es muy de mí. Les voy a contar... Para los que no me conocen, mi nombre es Nuria Mollins. Nací en Argentina, me mudé a Tenerife cuando tenía 9 años y parte de mi familia es española y parte de mi familia es argentina. Por eso se darán cuenta de que tengo una especie de acento raro, muy raro. Mezcla de canario con argentino y con palabras ahora que no tienen ni sentido porque las mezclo con el inglés. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo vine a Reino Unido cuando tenía 16 años? De eso va a tratar este vídeo. Es algo que muchos de ustedes me han preguntado, sobre todo obviamente gente española o gente de habla española, pero más que nada de España. Y pensé, voy a hacer un vídeo porque es mucho más fácil hacer un vídeo generalizado y si tienen preguntas las pueden dejar abajo, preguntas obviamente que no haya cubierto en este vídeo. Y de ahí podemos crear como una especie de mini foro y hablar del tema sin tener que yo responder personalmente a cada persona, porque es una historia muy larga y obviamente cada persona tiene preguntas distintas basadas en su propia experiencia o sus propias aspiraciones, ¿no? Lo que hice el otro día fue pregunté en mi Instagram que me enviaran preguntas respecto a mi venida a Inglaterra. Les voy a dar una especie como de... les voy a explicar cómo fue que se me ocurrió mudarme a Inglaterra. Ahora mismo tengo 22 años y estoy en mi último año de la universidad en Ravensbourne University en Londres y voy a terminar este año y me gradúo. Pero no me vine a Inglaterra para hacer la universidad. Me vine a Inglaterra cuando tenía 16 años. Es decir, hace 6 años ya. Desde pequeñita, cuando tenía, no sé, 10, 11 años, antes, ya estaba obsesionada con el mundo de la moda. Me encantaba la moda, la ropa, los desfiles. Empecé a crecer y empecé la ESO. Fue cuando me empecé a dar cuenta de que ese era el camino que quería tomar para mi carrera futura. Y cuando la gente me preguntaba lo típico, ¿qué quieres ser de mayor? Siempre decía diseñadora de modas, diseñadora de modas, diseñadora de modas, diseñadora de modas. Siempre fui una niña muy curiosa y siempre pensé mucho en mi futuro y en mi carrera porque era algo que me motivaba demasiado. Siempre estaba creando cosas. Cuando jugaba con mis amigas siempre me gustaba, no sé, me gustaba crear y hacer cosas relacionadas con el arte. Me gustaba mucho el inglés, siempre escuchaba, casi toda la música que escuchaba desde pequeña era en inglés. Me acuerdo que me metía en plan en las páginas web para encontrar la letra de las canciones y traducirlas y entender qué decían las canciones, y así me aprendía las canciones en inglés. Y esa fue una de las cosas que pueden sonar estúpidas, pero creo que me ayudaron muchísimo a desarrollar mi nivel de inglés. El hecho de que siempre estuve muy motivada fuera del cole y siempre me forzaba a mí misma, en plan con 13, 14 años, a ver pelis en inglés subtituladas en español y a veces no, dependiendo de lo que encontrara en internet. Siempre me atrajo mucho el idioma
También me gustaban otros idiomas como el francés y tal, pero sobre todo el inglés era como una obsesión que tenía. Cuando tenía unos 13, 14 años fue cuando blogs, internet, YouTube, estaba muy metida en eso en mi tiempo libre y me empezó a gustar muchísimo la idea de irme a vivir. Al principio era en New York porque estaba obsesionada con Gossip Girl. Ahí fue cuando empezó mi interés a crecer y a decir, wow, eso es lo que quiero hacer en el futuro, quiero estar involucrada en el mundo de la moda, me gustaba mucho el estilismo, las revistas de moda. Siempre le pedí a mi madre que me comprara, bueno, lo que vendían en Tenerife, que es Vogue, Elle y listo. Al menos en esa época, no sé si ahora venden más. Creo que no, porque estuve en Tenerife hace poco y la verdad solo encontré Vogue. Sí, o sea, lo mío fue desde pequeña, tenía muy como clara la idea de que quería irme de Tenerife y quería irme a un país de habla inglesa para estudiar moda. Cuando tenía 13 años o 14 años también, me acuerdo que estaban dando panfletos de una empresa que se llama Education First y estaban dando los panfletos por fuera del cole, de mi cole, y me acuerdo que cogí uno y era en plan sobre... no era sobre el año en el extranjero, pero era como para hacer campamentos de verano en Inglaterra o en otras partes del mundo, pero era básicamente te ibas creo que por 2 semanas, por ejemplo a Brighton, y aprendías inglés y hacías actividades y volvías a tu casa y guay. Bueno, Nuria, como era muy curiosa, se metió en la página web y empezó a averiguar y se dio cuenta de que uno de los programas que esta empresa ofrecía era un año en el extranjero. ¿Cómo funciona? Education First es una agencia a la que le pagas y ellos básicamente te consiguen una familia en Inglaterra o en otra parte del mundo, pero o sea, podrías elegir qué destino querías. En mi caso quería ir a Inglaterra. Y te consiguen una familia con la que vivas o puedes vivir en una especie de halls como de residencia con otros estudiantes y dependiendo, o sea, puedes tomar cualquiera de las dos opciones que quieras y también te consiguen una escuela a la que ir y bueno, obviamente te dan soporte. Eso es otra de las cosas en las que voy a hablar ahora. Te dan soporte por ser menor de edad y porque obviamente estás solo en el extranjero, ¿no? Entonces, una de las preguntas que una chica me hizo en Instagram era ¿cómo organizaste todo para ir en general? ¿Fue por tu cuenta o con alguna agencia? Para ir, obviamente, fue por mi cuenta en el sentido de que salió de mí, que esa es otra cosa muy importante a destacar. No me forzaron mis padres para nada, ahora les voy a contar una historia un poco graciosa. Pero sí, la primera vez que me vine a Inglaterra a vivir fue con una agencia, Education First. Cuando me metí en la página web y encontré todo lo del año en el extranjero, tenías la opción de pedir que te mandaran un pack con más información sobre el año en el extranjero y era como una especie de folleto que te enviaban a tu casa. Entonces metí los datos de mi casa, lo puse todo a nombre de mi madre ni enterada, y como a la semana mi madre empezó a recibir mail y empezó a recibir siempre el mismo folleto, porque, o sea, no lo hice una vez, lo hice varias, porque en esa época, 13, 14 años, me acuerdo que les decía a mis padres todo el rato, me quiero ir a Londres, quiero estudiar diseño de moda, eso es lo que quiero hacer, bla, bla. Y mis padres al principio era como, ok, sí, claro, Nuria, todo guay. O sea, era como, me tomaban en serio, pero a la vez era como, es muy joven, cambia mucho de parecer, o sea, no me tomaban tan en serio. Y a la vez era una chica... Yo
muy aplicada en el colegio y la verdad se me daba muy bien el inglés y arte, pero también se me daban bien cosas como naturales o historia y otras asignaturas. Entonces me acuerdo tener la discusión con mis padres al principio, cuando era más joven, de en plan, ¿y por qué quieres hacer algo relacionado con el arte? ¿Por qué no haces algo más en plan con medicina o veterinaria, que era algo que me atraía mucho en su época también? Empecé a enviar los folletos a mi casa en Tenerife y mi madre cada 2 por 3 venía y me decía: Nuria, no paran de llegarme estos paquetes de Education First, y me dijeron: ¿qué nos estás intentando decir? Entonces se dieron cuenta de que, vale, tenía 14 años, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero en esa época ya estaba muy seria sobre el tema y lo tenía muy claro que era lo que quería hacer. Entonces armé una especie de plan y lo senté a mis padres y les dije: miren, mi sueño es ir a Londres y estudiar diseño de moda. Eso era en su época, ahora les contaré. Pero quería empezar la universidad, pero antes de empezar la universidad les dije: en mi mente tiene más sentido que me mude a Inglaterra antes para hacer lo que es el bachillerato. Así me puedo como ajustar bien en el entorno, aprender el inglés perfecto, y una vez que empiece la carrera no voy a tener problemas ni con el inglés, ni con la cultura, ni con adaptarme al sitio, más que Londres es una ciudad enorme y obviamente no, como que me asustaba el pensar: voy a estudiar en España y de repente me voy a mudar a Londres. Y estoy muy agradecida que no hice eso, no porque lo considere malo, ni les diga de que no pueden hacer el bachillerato en España y después mudarse a Londres, pero con mi experiencia estoy muy contenta que hice el bachillerato acá, porque me ha beneficiado muchísimo en muchas cosas ahora que estoy en la uni. Otra pregunta que tenía era: ¿ya tenías un nivel alto de inglés o fuiste aprendiendo allí? Vale, pues como les dije, siempre tuve mucho interés en el idioma y siempre por mi cuenta no sé, me gustaba aprenderlo. Mi mejor amiga Lucy es bilingüe también y siempre practicaba practicaba con ella y le preguntaba un montón de cosas, porque realmente era algo en lo que estaba muy interesada. Y como en mi mente era: voy a estudiar en Inglaterra, en mi mente, por más que tuviera 14 años, también era: tengo que aprender el inglés porque voy a hacer mi carrera algún día en ese país. Y esto lo quiero recalcar porque para mí es algo muy importante, y es el hecho de que pasé por mucha, no mierda, pero en plan, pasé por un montón de comentarios de gente diciéndome: no tiene sentido lo que vas a hacer, o ¿qué haces?, o eres muy joven, ¿por qué el mundo de la moda? ¿Cómo crees que vas a llegar a Londres y a estudiar moda? Pasé por un montón no de críticas, pero de comentarios que me echarían abajo mis sueños, y una de las cosas que me ayudaron a estar donde estoy hoy es pasar. Y eso es algo que les quiero decir, que, o sea, si tienen un sueño, por muy raro que pueda sonar o por muy imposible que les pueda parecer, en serio, no lo es. O sea, si trabajan duro y si realmente se lo proponen y están seguros de que es lo que quieren, vayan a por ello, porque realmente es muy gratificante ver cuando las cosas se dan de la forma en la que querías y ver tus sueños realizarse. Entonces eso es algo que sí, que por lo que tuve que pasar, y mis padres también pasaron por muchos comentarios de otros padres de amigos míos, diciéndoles en plan: pero ¿cómo la dejas irse tan joven? Aún es muy niña, no tiene la madurez para irse. Mis padres pasaron por un montón de comentarios de adultos, y mis padres confiaron en mí, confiaron en mi madurez y en mi capacidad de ser independiente y de saber estar sola, y me dejaron ir, y estoy muy agradecida.
siempre digo que, o sea, lo mío de estar acá en Inglaterra estudiando lo que estoy estudiando y cómo se me están yendo las cosas, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de trabajo duro. La única suerte que he tenido es tener los padres que tengo. Me he dado todo el soporte que me han dado durante estos años, no solamente económico, sino moral. O sea, sin mis padres no estaría acá, pero todo lo demás no ha sido suerte, ha sido que me lo he currado, que me he concentrado en mis notas, me he concentrado en asegurarme en mi carrera y asegurarme un puesto en la universidad, y un trabajo y prácticas, y todo lo que lo he conseguido no por suerte, sino por ponerme las pilas y hacerlo. Así que eso, que si quieren algo, que tienen que trabajar, ¿vale? Voy a pasar rápidamente cómo hice desde los 16 años hasta hoy en día, qué hice básicamente en estos años, ¿no? Vale, pues lo que hice fue, cuando cumplí 16 años, me fui con Education First a un año en el extranjero. Te asignan una zona. Me acuerdo que yo pedí cerca de Londres y me mandaron a tomar por culo, literalmente. O sea, lo siento por el vocabulario, pero me mandaron a como 5 horas de Londres. Me mandaron a Devon y el pueblo se llamaba Torquay. Ahí es donde estaba mi instituto, pero mi casa era en Paignton, que era como el pueblo de al lado. Es como si les dijera, mi casa estaba en Los Cristianos, pero mi instituto estaba en Torbiscas. No sé si tiene mucho sentido, pero me entienden, ¿no? Me mudé con una mujer que se llamaba Jacqueline, que la amo con todo mi corazón y tiene 2 perritos. Por suerte no tenía hijos porque no soy muy fan de los niños, pero bueno, eso es otra cosa. Y tuve que compartir habitación con una chica que también estaba haciendo el programa, que era de Alemania. Tuvimos que compartir la habitación durante todo el año. Después de ese año de hacer instituto, eso fue primer año de bachiller, que sería lo que le dicen en Reino Unido Sixth Form. Hice Year 12 y Year 13, que son los últimos 2 años del instituto, ¿no? Antes del college. Hice mi primer año de bachillerato y después de ahí decidí que me quería quedar, que obviamente ese era mi plan, era hago bachillerato y después me mudo a Londres a hacer la universidad. Vale, pues el segundo año lo que hicimos fue deshacernos de esta compañía de Education First y pagarles un pastón al año y directamente pagarle por la habitación a la mujer con la que vivía, Jacqueline. Así te ahorrabas el dinero de la agencia y pequeño disclaimer que voy a hacer, habrá mucha gente que tendrá muchas cosas buenas para decir de Education First. Mi experiencia fue buena en el sentido de que me eligieron un instituto y una familia con la que estuve muy contenta, pero todo lo demás eran un poco como invisibles. O sea, los pocos problemas que he tenido, o sea, que tuve el primer año, no se hacían responsables, realmente no eran muy buen soporte, para mí al menos. Y por lo que cobran, no sé, no me parece que se queda mucho el dinero, pero bueno, no les estoy echando mierda, simplemente estoy diciendo mi experiencia. Pero tampoco, o sea, tampoco digo que sean una mala agencia ni nada, simplemente no me parece que lo que hacen valga la pena tanto dinero que piden por lo que hacen, porque la matrícula del instituto es un instituto público, así que ni siquiera hay que pagar por el instituto. Lo único que pagan es a las familias, y a las familias ni siquiera le pagan lo suficiente para comida para los estudiantes, así que yo me tenía que pagar mi comida, casi toda la comida que comía me la tenía que pagar con mi propio dinero, aparte del pastón que le estábamos pagando. Pero aún así, si están pensando en hacer lo mismo que hice o están pensando en contactar Education First, pueden pedir una cita en la oficina más cerca que tengan, pero simplemente quiero ser real y darles mi
mi experiencia lo más transparente posible porque esa fue obviamente mi experiencia. Obviamente el segundo año en la misma casa, pagándole directamente a la mujer con la que vivía, y el instituto me dijo que me podía quedar matriculada con ellos, entonces terminé el bachillerato en Westlands, que era el nombre de mi instituto. Al finalizar ese año tenía la opción de intentar ir directamente a la universidad, o la mayoría de cursos de arte te suelen pedir acá en Inglaterra un curso que se llama Foundation Diploma, que es como una especie de curso de formación específicamente en arte, y dura un año entero. Obviamente mi instituto no lo ofrecía porque mi instituto terminaba cuando cumplías los 18 años, entonces me tendría que mudar, o me podría haber quedado en el pueblo en el que vivía y haberme ido a un college que estaba en la zona, o me podría haber ido a otra ciudad. Y eso fue lo que hice. Me mudé a Plymouth, que es otra ciudad a 1 hora de Torquay, y hice el Foundation Diploma in Art and Design en Plymouth College of Art, que eso sí, básicamente es un curso durante un año que es intensivo, hay un montón de cosas para hacer, te hacen experimentar un montón de distintas ramas del arte, y es como para ayudar a los estudiantes a encontrar su camino dentro del arte. Eso me abrió muchísimo la mente, y gracias a ese curso me di cuenta de que mi camino no era diseño de moda, o sea, lo que yo quería hacer no era diseñar ropa y hacer ropa, sino era estilismo y promoción de moda, que es básicamente cuando abren revistas de moda y ven los editoriales. Esa es mi pasión, eso es lo que a mí me interesaba y me gustaba muchísimo. Todo el mundo sí, el mundo editorial. Durante ese año, al hacer un montón de experimentos y de proyectos y de trabajos, terminé haciendo mi aplicación para la universidad. La empresa que se encarga en Inglaterra de hacer tu aplicación para entrar a la universidad se llama UCAS, y tienen que, depende de lo que estudien, tienen distintas fechas límites. En mi caso, como era un curso de arte, tenía hasta febrero de ese año, por así decirlo, para enviar mi aplicación, y te dejan elegir 4, creo que son, ahora mismo no me acuerdo, 4 o 5, no, 5 universidades a las que te gustaría entrar. Entonces, antes de ese periodo puedes ir a días que se llaman Open Days, que sí, días de puertas abiertas, que vas a las distintas universidades y te enseñan alrededor del campus, te muestran lo que te pueden ofrecer, lo que ofrece el curso y lo que buscan en los estudiantes, ¿no? Pues en esa época me acuerdo que estaba muy obsesionada con St. Martin's. Sí, en esa época todavía en mi mente quería hacer diseño de moda. Entonces cuando hice la aplicación para diseño de moda en distintas universidades. Pedí 4 en Londres y una era la de Plymouth, que era la universidad en la que estaba en ese momento haciendo el curso ese. Después de varias, o sea, de entrevistas y de ir con el portfolio y enseñar tu trabajo, o sea, lo primero que hacen es miran tu aplicación, tienes que escribir como una carta personal sobre cómo eres, por qué quieres estudiar lo que quieres estudiar y bla bla bla. Si aceptan tu aplicación y tus notas y todo, te dicen de ir a una entrevista en persona. Y ahí es cuando tienes que llevar en plan un portfolio con todo tu trabajo de experimentos y dibujos y obviamente lo que tengas, ¿no? Y ahí dependiendo de eso te ofrecen una vacante o no. En mi caso recibí un par de aceptaciones en universidades de Londres y en Plymouth, pero no estaba
contenta con las opciones que me habían salido. Y no estaba, en esa época no estaba 100% segura de que diseño de moda era realmente lo que quería hacer y lo que quería estudiar. Entonces lo que hice fue rechazar todas mis opciones, un poco locura, y si, o sea, UCAS te permite rechazar todas tus opciones si quieres ir a por una opción, y tiene que ser sola esa, no sé cómo explicarlo, pero básicamente tenía 5 unis que rechacé porque dije a último momento, vale, Brighton, la Universidad de Brighton suena como una uni que me gustaría ir, y el curso de moda ahí es muy bueno. Entonces lo que hice fue rechazar las opciones que tenía, y hice la aplicación solamente para Brighton. Durante esa aplicación, eso fue en la época de abril y mayo, me pidieron un portfolio bastante extenso, entonces me aseguré de tener un portfolio increíble para enseñar, y era todo enviarlo online. Era mi portfolio en una plataforma online, y lo que hice fue enviarlo. Después de haber quedado con mis profesoras de arte, quedé con un amigo que acababa de entrar en Central St. Martins para estudiar diseño de moda, y todos me decían en plan, vas a entrar, o sea, quédate tranquila, este portfolio es increíble. Y bueno, como a las semanas de haber enviado mi portfolio, me llegó un mail diciéndome que mi portfolio no había, o sea, no mi portfolio, pero mi aplicación no había sido aceptada, porque no cumplía con los requisitos. Entonces, en ese momento me acuerdo que estaba súper mal, estaba toda deprimida, llorando, diciendo en plan, no puede ser, esto es por lo que trabajé toda mi vida, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir si no me están diciendo que no valgo? Entonces, bueno, Nuria, impulsiva, escribió un mail, me acuerdo que era como la 1 de la mañana, con lágrimas en los ojos, escribiendo un mail súper enfadada al director del curso de diseño de moda en la Universidad de Brighton, directora. Y escribí en plan, no una queja, pero UCAS, o sea, como estudiante tienes el derecho de pedir explicación. Si tu aplicación no es aprobada, puedes pedir, no consejo, pero decirles por qué no me aceptaron. Entonces eso fue lo que hice, dije, por favor, díganme qué es lo que les faltó a mi portfolio para ser aceptado, porque esto es algo muy importante para mí y realmente quiero estudiar, ¿no? Entonces lo envié, y como al día siguiente me respondió la directora del curso diciéndome que mi portfolio no era malo, mi portfolio era muy bueno, pero no era un portfolio adecuado para diseño de moda. Y ahí fue donde mi mente fue como, tuvo una especie de momento revelación, y ahí fue cuando la directora de este curso me dijo, tu portfolio es perfecto para comunicación visual o fine arts. Comunicación visual es otra de las maneras que se le llama a promoción. Comunicación visual. Comunicación de moda, me dijo. O fine art, que fine art es en plan esculturas, pinturas y todo el tema, ¿no? Y cuando me dijo comunicación de moda, ahí me puse a pensar y me recordé que en muchos de los Open Days que había ido estaba el curso de comunicación de moda o promoción de moda, que es estilismo y es marketing y es todo lo que es creativo del lado de la moda, menos el hacer la ropa. Es básicamente promocionar la ropa con shoots, o sea, con sesiones de fotos, revistas, editoriales y todo eso. Y ahí fue cuando mi mente como que se iluminó y fue en plan, esto es lo que quiero hacer. Me acuerdo que en una época, durante ese año, yo decía, no quiero ser diseñadora de moda, pero en mi mente era como, era la única carrera que podía hacer para después poder ser alguien en el mundo de la moda y poder hacer lo que quisiera. Pero la verdad es que hay muchísimas ramas en el mundo de la moda y diseño es solamente una. O sea, sí, obviamente diseño de moda está muy guay, pero no es lo único que existe. Y sin los estilistas y los fotógrafos y los editores
y los directores de revistas y los periodistas, los diseñadores no hacen nada porque no pueden promover su trabajo. Entonces, eso fue algo que me costó aceptar porque era como una especie de lucha interna que tenía de pensar todos estos años diciendo que iba a hacer diseño de moda y ahora me voy a cambiar a hacer promoción de moda. Era como una especie de no echarme abajo a mí misma. Pero acepté de que realmente eso era lo que quería hacer y claramente lo que mi portfolio reflejaba, ¿no? Entonces, a último momento, en junio, justo antes de que las aplicaciones cerraran, contacté a Ravensbourne, que era la universidad en la que estoy hoy en día. Resumiendo, lo que hice fue, hice la aplicación con Ravensbourne, me aceptaron así al momento. En cuanto envié el portfolio me pidieron una entrevista para llevar más trabajo mío, por así decirlo. Cuando fui se los enseñé al día siguiente, me aceptaron, me dijeron que me daban la plaza incondicionalmente y para entonces ya había tomado la decisión de volverme a Tenerife durante un año para trabajar y ahorrar dinero y después volver a Londres. Entonces les pregunté si podía guardar la plaza y empezar un año después. Me dijeron que sí, que no había problema, que podía esperar hasta 2 años si quería para empezar, pero les dije que con un año iba a ser suficiente. Entonces me fui a Tenerife, trabajé en tiendas y ahorré dinero, y cuando volví a Londres, cuando volví a Inglaterra, me mudé directamente a Londres para empezar la uni. Ese año, el primer año, estuve viviendo en un edificio de estudios, son todos estudios para estudiantes, que se llama Scape, y está como, tienen un arreglo con mi universidad para que los estudiantes de Ravensbourne tengan preferencia para vivir ahí. Así que estuve viviendo ahí durante el primer año y conseguí pagarme ese estudio con el dinero que había ahorrado en Tenerife. Y durante el año hice amigos nuevos en la uni y en Londres, y 2 de mis amigas de clase y yo decidimos mudarnos juntas, que son Lucy y Rasheen. Seguramente las vean en mis Insta Stories todo el rato, sobre todo a Lucy, y decidimos buscar una casa juntas y mudarnos para nuestro segundo y tercer año. Y eso fue lo que hicimos. Esa es la casa en la que estoy actualmente y estamos muy contentas, y pasamos el segundo año en esta casa y después renovamos el contrato y decidimos quedarnos el tercer año también en el mismo sitio. Así que eso fue lo más breve que puedo hacerlo, la historia de cómo me vine al Reino Unido. No creo que me dejé nada. Otra de las preguntas fue si fue duro dejar a mi familia. Claro que fue duro, pero desde mi no vista personal, pero al mudarme a los 9 años de Argentina a Tenerife, dejé toda mi familia de Argentina atrás y amigos también, y eso, quieras o no, creo que me hizo bastante fuerte vivirlo de pequeña. Y cuando empecé a crecer y tomé la decisión de irme, como fue una decisión personal y no fue forzada por mis padres ni por nadie, tenía muchas ganas de hacer esto por mi carrera y por mi futuro, y sabía que iba a tener que dejar de lado a mis padres y a mis amigos. Pero realmente no me arrepiento para nada, porque mis padres siempre están ahí por mí, y mis amigos reales, mis amigos de verdad de Tenerife también siguen estando ahí. Así que no estoy para nada arrepentida, y sí, es duro y los echas de menos, pero también conoces un montón de gente nueva. Tengo un montón de gente a la que adoro en este país, no solamente en Londres, sino en Torquay, en Paignton, en Plymouth. Hice un montón de amigos, conocí un montón de gente, de culturas, y eso la verdad no tiene precio. Así que vale la pena, al menos para mí. Les dejo los comentarios abiertamente para que hagan cualquier tipo de preguntas que no haya cubierto, y les voy a responder lo antes posible, y espero que les sirva un poco de ayuda, si tal. Y eso.
Gracias por aguantarme durante no sé cuántos minutos durará este vídeo. Pero si llegaron hasta el final, son unos cracks. Y eso, sí, denle a me gusta si les gustó el vídeo y suscríbanse para más vídeos y díganme si quieren ver más vídeos en español o prefieren en inglés, porque si les gustan mucho los vídeos en español pues tal vez haga más, pero háganmelo saber. Un beso a todos mis amores españoles. ¡Chao!